el punto 2 del taller voy a realizar el ejercicio número A y lo voy a resolver por el método de Gauss-Jordan. Este método lo que dice es que la matriz que nosotros organizamos con las ecuaciones lineales que nos dan, esa matriz la debemos convertir en una matriz identidad. Esa matriz identidad va a estar compuesta solamente por unos y por ceros. Los unos van a quedar en la diagonal y el resto van a ser ceros. Entonces la matriz está compuesta o es un arreglo de filas y columnas, donde los valores que van a quedar acá van a ser los coeficientes o los números que acompañan a cada una de las variables. Entonces la primera columna va a ser la variable x, segunda columna va a ser el coeficiente de la variable y tercera columna va a ser el coeficiente de la variable z. Y F1 entonces va a ser cada una de las ecuaciones. F1 va a ser los coeficientes de la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son las operaciones elementales que podemos realizar con esas matrices? Entonces, lo que podemos hacer es intercambiar filas. Entonces, por ejemplo, aquí dice que intercambiemos la fila 1 con la fila 2. ¿Qué quiere decir? Que si mi fila 1, aquí tengo el número 3, 4, menos 1, 0, 2, menos 3, 1 y 8. Aquí me dice intercambiemos la fila 1 con la fila 2. ¿Qué quiere decir? Que voy a pasar la fila 2 a donde está la fila 1 y la fila 1 para donde está la fila número 2. La otra operación que podemos hacer es multiplicar o dividir una fila por un número diferente de 0. Entonces, por ejemplo, yo puedo multiplicar la fila 2 por 2. Entonces esa fila 2 me va a quedar 2 por 2 da 4, 2 por 3 me da 6, pero como es negativo me queda menos 6, 2 por 1 2 y 2 por 8, 16 y yo convertí esa fila o lo puedo dividir y sumar o restar unas filas con otras. Entonces voy a resolver el primer ejercicio. El sistema de ecuaciones para ese ejercicio es menos x más y más 2x igual a 1, 2x más 3y más z igual a menos 2 y 5x más 4y más 2z igual a 4. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar cuáles son los coeficientes de cada una de mis ecuaciones. Entonces esta va a ser la ecuación de la fila 1, esta va a ser la ecuación de la fila 2 y esta ecuación va a ser la ecuación de la fila número 3. Entonces tenemos que mirar cuáles son los coeficientes. Por ejemplo, ¿qué número está acompañando la x? Como no tiene ningún número, quiere decir que mi coeficiente es 1 y como es negativo, entonces es menos 1. Voy a colocar aquí la matriz. Entonces, menos 1. Vamos ahora, acordémonos que aquí va, estas son las x, la columna de las x, columnas de las y columnas de las z. Ahora vamos con la misma ecuación. ¿Qué valor está acompañando allí? Como no tiene número, entonces quiere decir que es 1. ¿Qué coeficiente está acompañando a z? 2, ¿cierto? Entonces aquí en z me queda 2. Y vamos a hacer una línea vertical para colocar el término independiente que sería 1. Lo colocamos aquí. Vamos con la fila 2. Entonces la fila 2, ¿qué valores están acompañando a la x? 2. Entonces ese me va a quedar en la columna de la x, coeficiente de y, 3, coeficiente de z, ¿quién es? 1 y el valor independiente que es menos 2. Vamos con la tercera ecuación. Entonces con x está el 5, con y está el 4, con z 2 y valor independiente 4. Listo, yo ya tengo acá mi matriz y esta matriz voy a convertir esta parte de mi matriz en la matriz identidad. Entonces, ¿cómo se va a realizar este procedimiento? Lo primero que debemos hacer es
convertir o dejar en la parte de arriba que nos quede un 1. Como yo lo tengo menos 1, entonces voy a convertir este en un número 1. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de organizarlo de la siguiente manera. Que este valor, sea después de convertir este en 1, voy a convertir este en 0, luego voy a convertir este de acá, luego voy a convertir este de aquí. Después que convierta estos tres en 0, voy a convertir este número en 1. Y luego empiezo con los números de arriba. Comienzo convirtiendo este en 0, luego este en 0 y finalizo convirtiendo este en 1. Entonces vamos a ver cómo son los procedimientos. Entonces voy a pasar a esta hoja, voy a escribir nuevamente mi matriz, que era menos 1, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 1, menos 2 y 4. Y yo voy a nombrar las filas, entonces fila 1, fila 2 y fila 3. Y voy a empezar a realizar las operaciones. Entonces yo dije que lo primero que debemos hacer es convertir este en 1. Entonces, ¿cómo hago yo para convertirlo en 1 positivo? Como este es negativo, entonces yo voy a decir que F1 va a ser igual a menos F1. ¿Por qué? Menos por menos me da más. Entonces, o menos 1 por F. Entonces voy a multiplicar menos 1 por el valor de la fila 1. Entonces menos 1 por menos 1, menos por menos, más 1 por 1, 1. Listo. Voy con el siguiente. 1 por menos 1, porque esta es la fila 1. Vamos a multiplicar la fila 1 por menos 1. Entonces 1 por 1, 1. Este es positivo, más por menos, menos. Vamos con el siguiente. 2 por 1, 2. El 2 es positivo. Tenemos que recordarnos de la ley de signos para la multiplicación. Más por menos, menos. Coloco la línea y este 1, como no tiene signo, quiere decir que es positivo. Más por menos, menos, y multiplico los números. 1 por 1, 1. Y voy a colocar las otras dos filas, la fila 2 y la fila 3, la voy a escribir igual. 2, 3, 1, menos 2, 5, 4, 2 y 4. Entonces recordemos, para cuando multiplicamos números que tienen signos iguales, cuando multiplico signos iguales me queda positivo, y cuando multiplico signos diferentes me queda negativo. Entonces, ahora tengo esta matriz. ¿Qué voy a hacer? Les dije que lo primero que hago es tratar de convertir este número en 0. Entonces, tengo que hacer operaciones entre filas. Como yo ya tengo este número convertido en 1, voy a mirar por quién tengo que multiplicarlo para que al sumarlo con este me dé 0. Entonces voy a decir que esta es la fila 3. Entonces aquí me queda que la fila 3 va a ser igual. Entonces si yo multiplico este por 5, 5 por 5, 5, y le resto este de acá para que me dé 0. Entonces voy a decir que va a ser, la fila 3 va a ser igual a 5 por la fila 1 menos la fila 3. La fila 1 me queda igual, 1 menos 1 menos 2 menos 1. La fila 2 me queda igual porque esas no las estoy operando. Voy a realizar en la fila 3. Entonces, voy a escribir acá, voy a colocar aquí
en este pedacito voy a colocar las operaciones para que vea cómo fue que lo hice. Entonces vamos a ir con este de x. Entonces f3 de x, el valor de x. Entonces va a ser 5 por f1. ¿F1 cuánto es? 1. Menos f3 de x, que sería 5. 5 por 1 5 menos 5, 0. Entonces ese es el valor que voy a colocar acá. Ahora voy con la fila 3 en y. Dice que es 5 por el valor en y de f1, que es menos 1, menos el valor de f3 en y. 5 por 1 5 me queda, y más por menos, menos 5 y menos 4. Como son signos iguales, yo los sumo, me da 9 y coloco el signo que tiene, que es menos 9. Entonces aquí me queda menos 9. Voy con el siguiente, que sería f3z. ¿Cómo quedaría? Entonces, ¿cómo quedaría f3z? Va a ser 5 por f1, que en este caso es menos 2, menos el valor de f3, que sería 2. 5 por 2, 10. Como el 5 es positivo, más por menos, menos 10 y menos 2. Los dos son negativos, me queda menos 12. Y tengo que hacer también lo mismo con el valor independiente. Entonces, 4 por 5, menos 1. 5 por menos 1, menos 4. 5 por menos 1 me da menos 5 y menos 4 me da menos 9. Entonces aquí me queda menos 9. Listo, ya convertí mi primer valor en 0. Ya convertí este en 0. Ahora voy a convertir este de acá en 0, el número 2. Entonces esta es la fila 2. Entonces, ¿qué operación podemos hacer? Entonces vamos a decir que la fila número 2 va a ser igual. Yo tengo que a este restarle menos 2. Como son los de x, si yo multiplico 0 por 2, me va a dar 0, entonces este no me sirve. Pero como f1 en el primero es 1, si yo lo multiplico por menos 2, me va a dar el contrario a este para poderlo restar o para poderlo eliminar. Yo puedo decir que mi ecuación va a ser 2 por f1 menos f2, o yo puedo decir que mi ecuación es igual a f2 menos 2f1, y mis resultados van a ser exactamente iguales. Entonces vamos a utilizar esta y voy a escribir acá debajo mi matriz. F1, la fila 1 me va a quedar igual. La fila 3 me va a quedar igual, porque esa no es la que voy a modificar. Voy a modificar F2. Entonces, yo voy a decir que F2x va a ser igual a F2. ¿Quién es F2? 2. Menos 2 por F1, y F1 es 1. Entonces eso es igual a 2 menos 2 y es igual a 0. Listo. Ahora voy con F2y. F2y, que sería el valor que va aquí. Dice que es igual a F2, que en este caso es 3, menos 2 por F1. ¿Y F1 quién es? Menos 1. O sea que esto me va a quedar 3, menos por menos más, 2 por 1, 2. O sea que esto me va a dar 3 más 2, 5. Entonces ese es el valor que voy a colocar aquí. Ahora voy con F3z. Perdón, F2z. F2z es igual a F2, que en este caso es 1,
menos 2 por el valor de F1 en Z, que sería menos 2. Esto es igual a 1, menos por menos me da más, 2 por 2, 4. Como los dos son signos iguales, los sumo y me da 5. Entonces aquí me queda 5. Y voy con el valor de aquí. Entonces esto sería F2 es igual a F2, que es menos 2, menos 2 por F1, y F1 es menos 1. Esto es menos 2, que es el de acá, menos por menos da más, 2, porque 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. Entonces aquí me queda 0. Ahora, vamos a convertir, tenemos que convertir este de aquí en 0. Si yo utilizo esta ecuación de aquí arriba para poder eliminar este en menos 9, se me cambiaría el de aquí también. Entonces no puedo retroceder en lo que ya hice. Entonces tengo que buscar una forma en que utilizando esta ecuación yo pueda convertir este número de acá en un 0. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo puedo dividir toda esta fila, la fila número 2, por un número que al dividirlo mi resultado aquí queda un número 1. Entonces, ¿por quién divido esta fila para que aquí me quede 1? Por 5, ¿cierto? Entonces esa es la fila 2, va a ser igual a F2 dividido entre 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Voy a colocar la matriz aquí debajo. Mi primer fila va a quedar igual. Mi segunda fila dice que tome el valor que tengo y lo divida entre 5. 0 dividido 5, 0. 5 dividido 5, 1. 5 dividido 5, 1. Y 0 dividido 5, 0. Y la tercera fila la dejamos igualita. Menos 9, menos 12 y menos 9. Ahora sí, como este ya lo tengo en 1, puedo buscar un número para poder eliminarlo con esta. Entonces vamos a utilizar multiplicación otra vez. Entonces, ¿a quién necesitamos cambiar? Que este nos cambia a 0 y este está en la fila número 3. Entonces mi operación va a ser F3 igual a F3. ¿Cómo hago para que este número se convierta en 0? Dice que este es menos 9, ¿no? Tengo que sumarle 9, ¿cierto? Y como este es 1, ¿por qué multiplico al 1 para que me dé 9? Por 9, ¿cierto? Entonces va a ser, pero como este es negativo, quiere decir que en vez de restarlo a este lo voy a sumar para que me quede con signos diferentes, para que aquí me quede menos 9 y aquí me quede más 9. Y menos 9 más 9 me va a dar 0. Entonces, como este es 1, esta es la fila 2, en este caso es 1, ¿por quién lo multiplico para que me dé 9? Por 9. Entonces vamos a resolver. Y voy a colocar la ecuación acá. Nuestra primer fila queda igual. Nuestra segunda fila queda igual, 0, 1, 1 y 0. Y vamos a ver nuestra tercera fila. Entonces dice que es F3, que es 0. Bueno, voy a colocar aquí la ecuación. A ver si se alcanza a ver. Sí. Voy a decir que F3X es igual a F3, que es 0, más 9 por F2X. 9 por 0, 0 más 0, 0. Entonces aquí me sigue quedando el mismo 0. Ahora vamos con F3Y. F3Y. Entonces, es igual a F3, que es menos 9, más 9 por F2. Y F2 es
1. Entonces esto me queda menos 9 más 9 igual 0. Si no es diferente el resto y aquí me queda 0. Listo. Ahora vamos con este de acá, F3Z. Es igual a menos 12 más 9. ¿Por quién? Por F2Z, que es 1. Esto sería igual a menos 12 más 9. Como tengo signos diferentes, yo los tengo que restar. A 12 le quito 9, 3, ¿cierto? Y coloco el signo del número mayor. Como 12 es mayor, este me queda con signo menos. Entonces aquí me queda menos 3. Y vamos con el último. Coloquemos F3 es igual a F3, que es menos 9, más 9 por F2. Pero como F2 es 0, quiere decir que aquí me queda menos 9. Listo, entonces ya convertí este triángulo en 0. Ahora voy a empezar a convertir. No, es más. Antes de empezar a convertir esto, yo puedo de una vez convertir este en 1. ¿Cómo yo convierto este en 1? Eso es F3. ¿Cómo lo hago? Dividiendo, ¿cierto? ¿Por quién lo divido? Por 3. Menos 3 dividido 3 me daría menos 1. O sea que aquí tiene que ser menos F3 sobre 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Mi primer columna me queda igual. Perdón, mi primer fila. Mi segunda fila me va a quedar igual. Y mi tercer fila sí la voy a modificar. Entonces, menos F3 menos 0 dividido 3, 0. Menos 0 dividido 3, 0. Menos 3, bueno, esto es F3Z, va a ser igual a menos, dice que es menos F3 y F3 es menos 3, dividido entre 3. Menos por menos da más 3, 3 dividido 3 nos da 1. Ahora, menos 9, F3, menos 9, menos por menos da más 9 dividido 3 y me da 3. Listo, ya convertimos este en 1, ya tenemos toda la diagonal en 1, ahora nos toca convertir este en 0, este en 0 y este en 0. Entonces, vamos a ver qué operación debemos hacer. Entonces, iniciamos podemos iniciar convirtiendo este en 0, porque nos queda mucho más fácil. Entonces, ¿cómo sería? ¿Esta qué fila es? Fila número 2. Si nosotros sumáramos estas dos filas, este valor de acá no se me va a modificar, este de aquí no se me va a modificar, y este sí lo voy a poder convertir en 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A quién tengo que restarle a este valor para que me dé 0? Pues a 1, ¿cierto? Pero como yo ya tengo aquí el 1, entonces va a ser mucho más fácil. F2 va a ser igual a F2 menos la fila 3. Y voy a escribir el resultado aquí debajo. 1 menos 1 menos 2 menos 1. Entonces empezamos. Fila 2 es igual a 0 menos F3, 0 menos 0, 0. Fila 2 va a ser igual a fila 2, 1 menos 0, 1, ¿cierto? Ahora F2, 1 menos F3, 1 menos 1, 0. Y F2 menos F3, entonces aquí me queda menos 3, 0, menos 3. Y la fila de abajo me va a quedar igual. Listo. Ahora voy a escribir aquí en la siguiente hoja primero mi matriz para poder continuar. 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 3. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Convertir este en 0 y este también en 0 para que nos quede la matriz identidad. Entonces,
puedo hacer esos dos pasos acá de una vez. Entonces voy a decir que la fila, bueno, voy a hacerlo por pasos mejor. Fila 1 es igual, si yo lo sumo, lo resto con la fila 1, con la fila 2 y la fila 3, en X no me va a cambiar, en Y me va a cambiar y en Z me va a cambiar. ¿A quién voy a ¿A quién voy a eliminar primero? ¿A quién voy a convertir primero en 0? El que me quede más fácil. Entonces digamos que voy a convertir en 0 ¿a cuál? A ver, a este, al valor de Y. Entonces yo voy a decir que F1 va a ser igual a F1, como este es negativo, yo tengo que sumarle F2, ¿cierto? Este más este, para que me quede convertido en 0. Entonces vamos a ver. Entonces F1X va a ser igual a F1 que es 1 más F2X que es 0 y me queda en 1. Voy a colocar, listo, 1. F1Y va a ser igual a menos 1 porque es F1 más F2 más 1. Menos 1 más 1, 0. Listo. Ahora vamos con F1Z. F1Z sería igual a F1 que sería menos 2 más F2 y F2 es 0, entonces me sigue quedando aquí menos 2. Y F1, perdón, que es el resultado, sería menos 1, dice que es más F2 más menos 3. Como tengo suma de dos números de signos iguales, coloco el signo, que es menos, y sumo los dos números, 3 más 1, 4. Entonces aquí me queda menos 4. Y mis otras filas me van a quedar exactamente iguales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién es el único que me falta? Este menos 2 lo tengo que convertir en 0. Esta fila no la puedo utilizar porque esta tiene 0 y 0 por cualquier número me va a dar 0. Entonces tengo que utilizar fila 3. Entonces voy a decir que mi fila 1, y como estos dos son 0, no me van a modificar ni X ni Y en la fila 1. Entonces yo voy a decir que la fila 1 va a ser igual a la fila 1. Como este es menos 2, tengo que sumarle más 2. Entonces más. Y como este es 1, ¿por quién lo tengo que multiplicar? Pues por 2, ¿cierto? Por 2, F3. Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí mi respuesta? Y voy a realizar aquí mis procedimientos. F1X va a ser igual a F1, que es 1, más 2 por F3, 2 por 0. 1 más 2 por 0, 1 más 0, 1. Vamos con F1Y. F1Y sería 0 más 2 por F3, que es 0. 0 más 0, 0. Listo. Ahora F1Z va a ser igual a F1, que es menos 2 más 2 por F3 en Z, que es 1. Eso sería menos 2 más 2, me da 0. Y vamos a ver el último. F1 va a ser igual a F1, que es menos 4 más 2 por F3, que es 3. Esto sería igual a menos 4 más 2 por 3, 6. Signos diferentes, los resto, a 6 le quito 4, me da 2 y coloco el signo del número mayor, o sea que este me queda más 2 o 2, como quiera colocarlo. Y coloco los otros valores que quedaron en mi matriz. Como miramos, aquí ya tengo mi matriz identidad, que es la diagonal en ceros. O sea que mi solución va a ser, como este es, ya sabemos que esta es la columna de X, esta es la columna de Y y esta es la columna de Z, nosotros podemos decir que nuestra solución es la siguiente: X igual, Y igual y Z igual. Entonces vamos a mirar donde tengo
Vamos a mirar donde la variable en la columna sea 1 y vamos a igualarla con el resultado que tiene enfrente. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos, x sería igual a 2. Ahora buscamos la y. Tenemos la y en esta, entonces vamos a mirar en la fila. Y sería igual a menos 3. Y z, que es en esta fila, sería igual a 3. Y con eso finalizamos el ejercicio.